bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado conectando, que han enviado estos episodios en sus redes sociales, que los han reposteado y que nos han enviado sus comentarios. Créanme que no han pasado desapercibidos. Hay temas fundamentales en el cristianismo y está este tema. Imagínense, vamos hoy a estar hablando acerca de la gracia del Señor. Lo que representa para nosotros como cristianos. Cuando escuchamos a la gente hoy en día podemos escuchar comentarios como de que yo soy salvo por gracia, pero entonces tengo que hacer buenas obras y tengo que encargarme de mantener mi salvación, de mantenerme conectado con el Señor. O realmente si no tengo una vida que muestra con buenas acciones el hecho de que soy salvo, entonces realmente soy salvo. Entonces vamos a estar indagando un poquito en cuál es la evidencia y qué es lo que menciona la palabra de que realmente si somos salvos por gracia, pero necesitamos las obras o no necesitamos las obras en lo absoluto. Hoy vamos a estar hablando de eso y bueno, yo sé que hay alguien por aquí que tiene un verso o una definición para empezar. Sí. Bueno, en la Biblia la gracia es un concepto fundamental que se refiere al amor, favor y bondad inmerecida de Dios hacia la humanidad. Es una expresión de la misericordia divina que no depende de los méritos o acciones de las personas, sino que es un regalo de Dios. La gracia se manifiesta en la salvación, el perdón y la ayuda divina que Dios ofrece a los seres humanos a pesar de su imperfección y pecado. Amén. Así es. Ese es el concepto acerca de la gracia. Realmente, una de las cosas que me llama la atención es que dice inmerecida. Entonces, obviamente cuando leemos la palabra, vemos que todos fuimos, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios a raíz del pecado que fue introducido a través de Adán. Y la única forma de poder ser restituidos con esa gracia fue a través de Jesucristo. Entonces, y no lo merecíamos, obviamente. De eso que estás leyendo, puedo sumar que en Juan 3:16 dice que por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Sí, y también tenemos, en Romanos 3:24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Sí, también un poquito más adelante en Romanos capítulo 5 hablamos de Romanos bastante porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos habló muchísimo acerca de la justificación por la fe, sí. Dándonos como esta base de lo que representaba lo que había hecho Jesucristo por nosotros, ¿no? Entonces dice en capítulo 5, verso 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros». Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios habla mucho acerca de la justificación por la gracia de Jesús. Yo tengo aquí una frase de Max Lucado, de un libro que él escribió sobre la gracia, que dice: «Nunca estás tan perdido que la gracia de Dios no puede encontrarte». Esa frase a mí me encantó porque cuando estábamos estudiando el tema de la gracia en la Biblia y lo que realmente significa, yo me autopregunté cuándo fue la primera vez que yo entendí la gracia. Obviamente para tú entender de la gracia te tuvieron que haber presentado en el Evangelio o haber crecido en el Evangelio. Y hay muchas personas, aún en el evangelio, en el cristianismo, que han crecido que aún no entienden la gracia, que toman la gracia como si fuera una licencia. Entonces, como que bueno, yo hago y deshago porque Jesús ya pagó por mí. Y no se trata de eso. Yo recuerdo que yo tenía 19 años cuando yo conocí a Jesús como el Señor y Salvador, y yo me recuerdo mi vida anteriormente al empezar a vivir en Cristo. Y estudiando esto yo dije, Dios mío, o sea, que vacía era mi vida sin Él y sin el entendimiento de su gracia. Y cuando empecé a conocerlo y empecé a vivir en el Evangelio, empecé a aplicar la gracia según el entendimiento que el Señor me iba dando.
Entonces, recuerdo que en un momento bastante difícil de mi vida, yo me refugié en este versículo que es 2 Corintios 12:9, que dice, pero Él me dijo, bástate de gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo que esa vez fue como que la primera vez que yo entendí la gracia de Dios. Que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que hayamos hecho o vivido en nuestra vida, cuando nosotros somos débiles, el Señor nos fortalece. Y fue por eso, porque Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos cualquier tipo de pecado o cualquier cosa que hayamos hecho, porque Él ya lo pagó. Él nos amó primero, dice la palabra. Sí, su gracia no solamente nos cubre para la salvación, sino que, como acabas de decir, que nos ayuda también con nuestras dificultades y con su perdón. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Puede ser salvo alguien por sus obras? No, realmente no. Cuando nos vamos a las escrituras, habla todo lo contrario. Es que nosotros nunca vamos a ser capaces de hacer nada que sea tan agradable delante de los ojos de Dios que Él nos otorgue la salvación. Sí. Debido a eso, es la necesidad, fue necesario el sacrificio de Jesús. Es decir, ya había pasado, Él ya había dado una ley a su pueblo escogido, a los judíos, una ley que no era respetada por su pueblo. Y se había dado a través de Moisés y se siguió inculcando a través de los profetas, etcétera. Hubo muchas personas que, digamos, implementaron el hecho de que se debía seguir la ley de Dios. Sin embargo, la incapacidad humana hizo de que las personas no pudieran realmente cumplir la ley. Y debido a eso, el Señor tuvo la necesidad de entregar a su único hijo, que obviamente, siendo Dios también capaz de redimirnos de los pecados y cumplir también, llenar la justicia de Dios al mismo tiempo, envió a su hijo y decidió hacerlo por el amor que nos siente a cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos a la palabra, no, la respuesta es que no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para ganar la salvación. Me encanta. En Efesios 2:8-9 responde eso, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, tal cual. Entonces, ahí, Pablo lo que quiere decir es que, la salvación es un regalo de Dios que nosotros no merecíamos, que no hay nada que podamos hacer para ganarnos esa salvación. Sí. Debido a eso es que se llama gracia, porque no la merecíamos, no había nada que podíamos hacer. Y sin embargo, Él nos ha amado de tal manera de que hizo una intervención increíble de tan alto valor, que fue derramar la sangre de su propio Hijo, encarnarse y caminar en medio de nosotros para poder sumar al requisito de nuestra salvación, el hecho de que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en nuestra fe en Cristo. Sí, yo son como 5 pensamientos sobre la gracia, de qué es. Y todos me encantan. Dice que la gracia es el trato de Dios como si nunca hubiéramos pecado. O sea, como que cuando Él te concede gracia, Él no se va a acordar de nada de lo que tú hiciste porque ya te perdonó. Todo lo que hiciste, sea lo que sea que hayas hecho. Tal cual. Significa que los fracasos pasados tienen un propósito más que avergonzarnos. O sea, no te debes sentir mal por lo que pasó anteriormente en tu vida, porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, tenemos una nueva vida, y de lo que pase de ahí en adelante puede ser grandioso, y quizás más adelante vas a entender por qué pasaste por todas esas cosas y cuál era el propósito de eso en tu vida. Otro dice: vence al más duro de corazón. O sea, no hay nadie que no se le pueda resistir. La palabra de Dios dice que él nos quita el corazón de piedras y nos da un corazón de carne. Amén, tal cual. Otro dice: nos encuentra justo donde estamos, pero no nos deja allí. Es decir, no importa en qué momento de tu vida te encuentres, porque hay muchas personas que piensan que debo estar perfecto con mi vida, debo estar limpio, debo estar haciendo las cosas bien para acudir al Padre. Y resulta que no. Aquí te lo está diciendo. Es imposible. Él te agarra donde tú quieras, en el momento de tu vida que tú quieras tomar la decisión de que Él entre a tu corazón, a tu vida.
y te va a llevar a cosas mucho, mucho mayores. Amén. Sí. Y el último dice, como lo dijiste ahorita, no tiene requisitos. Solo tenemos que reconocer que la necesitamos. Amén. Y la Amén. necesitamos todos los días de nuestra vida. Tal cual. Amén, así es. Total, Me encanta me eso. gusta. Sí, eso me encanta, de verdad que es así, tal cual. No, obviamente hay personas que han querido confundir ciertos versos en la Biblia como para confundir y decir que sí necesitamos las obras para ser salvos, pero la verdad es que no. O sea, las obras simplemente son digamos que son algo que viene después del hecho de que somos salvos. Es decir, nosotros como resultado, esa es la palabra que quería Exacto. decir. Estamos siendo obedientes. Exacto, nuestras acciones o buenas acciones vienen como resultado del hecho de que fuimos salvos. Como lo dijo Santiago en el capítulo 2, verso 15 en adelante, y me parece importante leer esta historia porque, como dije hace un momento, la gente la confunde. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ve en paz, id en paz, caliéntense ustedes mismos, sean saciados, pero no les das lo que necesitan para su cuerpo, ¿de qué aprovecha el hecho de que hayas dicho eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo las obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y me parece brutal y por una parte me parece un poco insólito que la gente confunda esto porque es bastante claro y lo hemos hablado en otros episodios de que la palabra nos muestra el carácter de Dios, nos muestra su sensibilidad, nos muestra cuál fue el grupo de personas que él intentó, en las cuales predicó su ministerio. Entonces, cuando vemos a un hombre como Santiago que está diciendo, nosotros profesamos ser cristianos, nosotros tenemos fe, nosotros decimos, y quizás a veces nos damos golpes de pecho diciendo que sí vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces vemos a nuestro hermano en necesidad, como lo dice aquí. Lo vemos desnudo, lo vemos que no tiene nada de comer. Y nosotros no nos sensibilizamos, No les te decimos, mueves. ve en paz, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vaya contigo. Pero quizás nosotros tenemos la posibilidad de darle a esa persona un vestido, darle una manera de alimentarlos ese día, y nosotros no tenemos las intenciones de hacerlo. Entonces ahí está diciendo, tú tienes la fe, pero en ti, la manera en cómo tú accionas no está revelando esa fe que tú estás profesando tener. Es decir, nuestras buenas acciones lo único que hacen es dar un resultado de que nuestra vida realmente es sensible para con las otras personas. Nuestro ministerio en esta vida no es un ministerio que podemos hacer solo. El Señor nos ha mandado a que vivamos en comunidad. Así Y es. si nosotros, y uno de los mandamientos que dio Jesucristo cuando estuvo aquí es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si en nosotros no hay sensibilidad para con nuestro prójimo, entonces, como dice Santiago, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe sin obras? Yo te voy a mostrar la mía a través de mis obras. Entonces, por eso digo, me parece un poco raro que la gente lo confunda cuando habla con tanta claridad que nos está diciendo, ustedes tienen que ser sensibles a las necesidades de sus hermanos también. No, me encanta. Sí, es que, o sea, nosotros no podemos mostrar nuestra fe sin obras. Obviamente eso no quiere decir que por nuestras obras somos salvos. Exacto. Pero debemos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, demostrar que nosotros realmente seguimos a Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo y ser como Él, pues actuar de la manera que Él nos mandó a hacer. Exacto, que nuestra vida refleje lo que creemos. Claro, porque no podemos ser cristianos de la boca para afuera y actuando de Y tus maneras actos que dicen no... otra cosa. Exactamente. Exactamente. Sí, es así, es así. ¿Qué pasó? Sí, sí. Nos quedamos Un todos minuto, viendo un minuto. al otro. Pero... Reflexionando. Sí, es reflexionando en esto. Es como tú dices, y lo hemos también mencionado en otros episodios, pero cabe siempre destacarlo, es que la gloria del Padre es el Hijo. La gloria del Padre es Jesús. Entonces, si nosotros no vivimos la vida que vivió Jesús, entonces no estamos realmente glorificando al Padre. Y cuando leemos los evangelios, vemos todo lo que hizo Jesús. Y si nuestra vida no se parece a la de Jesús, entonces no estamos glorificando al Padre. Sí. Entonces es esa exhortación, pues. Mientras hablamos, me recuerdo del episodio de El Hijo Pródigo. Ah, sí. Como, si no lo han visto, pueden ir a verlo, es el episodio 2. Sí. Pero ese episodio, o sea, o esa parábola, está llena de la gracia del Padre.
Y nosotros, como dice Eduardo, o sea, nosotros tenemos que ser el reflejo siempre. O sea, no nada más quedarnos en entender la gracia, sino en vivir la gracia. Y así como en esa parábola, pues, ahora, como también dijiste tú, pues, abrazar al necesitado, recibir con los brazos abiertos al que se fue y volvió, porque me acuerdo que en ese episodio hablamos de que si Dios perdona y Dios, o sea, quiere que sus hijos vuelvan, porque Él es gracia. Él murió por eso, para que volvamos cada vez que nos vayamos. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir a las personas, para no ayudar a las personas, para señalar a las personas? Entonces, la gracia, cuando hablamos de la gracia, se abarcan demasiados puntos. Porque estamos viendo como hablamos antes, de que también en los problemas o en las circunstancias sobreabunda la gracia. Vemos que si nosotros entendemos que ayudar al prójimo, ahí también sobreabunda la gracia. O sea, nosotros, como yo siempre digo, o sea, nosotros tenemos que ser el reflejo de ese libro, de la palabra de Dios. Si Dios te da todo lo que tienes, ¿por qué no compartirlo con los demás? Exacto. Y eso es desde lo espiritual, lo que tienes para decirle a alguien, como lo material. O sea, con lo que sea que Dios te ponga a ti en tu corazón, en ayudar a los demás. Y también me recuerda un poquito lo que tú estabas diciendo, que uno tiene que perdonar que la Biblia dice que uno tiene que perdonar 70 veces 7. Si es necesario, es así. Y a veces uno con su corazón de piedra te cuesta perdonar a los demás. Aunque sea una sola vez. Aunque sea una sola vez. Así sea, exacto, así sea una sola vez. Pero imagínate todas las veces, como tú dijiste al principio, de que no debemos pensar o agarrarlo como un juego, como que si fuera una tarjeta que mencionaste. Una licencia para pecar. O una licencia para pecar, porque, bueno, sí, como lo de una tarjeta de crédito. Como que, bueno, yo tengo una tarjeta de crédito que se llama La Gracia, entonces no importa, yo la paso hoy, que yo mañana la pago. Porque sabes que Dios te va a perdonar. Pero eso no es así porque estás jugando con eso. Y no es la manera correcta. O sea, no es como que no se puede volver un juego el que no importa porque Dios siempre me perdona, porque la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7, pero no importa, yo conscientemente yo hago lo que a mí lo que yo quiera y que Dios me perdona. No, o sea, de verdad tú tienes que encaminar tu vida a los principios de Dios, llevar a los estándares de Dios y ser cada vez mejor. O sea, ser como que arreglar todas las áreas de tu vida, lo más que tú puedas. Sí, porque hay cristianos que agarran la palabra gracia como su palabra favorita para justificar sus pecados. Y no, porque literalmente Jesús murió para pagar ese pecado. Y que tú te burles de la gracia de esa manera, o sea, es algo horrible, sí. Sí, en 2 Corintios 5:17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como tú estás diciendo, si ya tú te convertiste y ya eres nueva criatura, o sea, tú no puedes estar usando esa licencia de la gracia para seguir pecando y siguiendo con la vida antigua que ya tenías. Claro. Se supone que ya tiene que haber una transformación. Un arrepentimiento en ti. real. Obviamente, eso no es que hoy te convertiste y ya es un switch que ya eres una persona nueva. Pero poco a poco uno tiene que... Es un proceso que tú tienes que querer hacer. Exacto. Y no debemos andar porque tenemos ya la gracia y tenemos la salvación. No podemos andar pecando así con intención. Sí, exacto, con intención. Porque obviamente ahí estás haciendo lo malo, obviamente. Exacto. Entonces, la idea es que obviamente sí vamos a pecar porque tenemos esa naturaleza caída, pero obviamente no hacerlo con intención y obviamente arrepentirnos cada día
de cada uno de los pecados que siempre vamos a hacer, siempre vamos a cometer. Sí, es que la palabra habla de que nosotros, para poder obtener la salvación, necesitamos arrepentimiento de pecados, porque para que haya perdón del pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos de él. Cuando Jesús muere en la cruz, hace accesible para todos nosotros el hecho de poder ser salvos. Pero si nosotros no venimos en arrepentimiento de nuestros pecados, entonces no podemos aceptar su sacrificio para nosotros en particular. Entonces, cuando leemos la palabra o vemos cómo se predicó, ¿qué dice la palabra que iba a ser Juan el Bautista? Que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías, ¿correcto? Sí. ¿Y qué fue lo que predicó o lo que hizo Juan el Bautista? Él bautizó en agua para arrepentimiento de pecados. E hizo volver el pueblo a Dios. Entonces Dios requiere, cuando dices el pueblo estaba volviendo a Dios, era porque se estaban realmente arrepintiendo de sus pecados. Cuando Jesús después, un poco más adelante, estuvo también ejerciendo su ministerio, ¿qué hizo? Perdonaba los pecados de las personas. Debido al arrepentimiento de ellos también eran salvos, entendieron su soberanía y su autoridad, y por ende también recibían la salvación y lo que sea que estaban pidiendo como milagro. Entonces la Biblia habla de que nosotros debemos vivir una vida conforme a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Aceptamos por gracia su sacrificio, pero entonces nuestra vida tiene que reflejar lo que Él hizo por nosotros. No porque, gracia igual. Tal cual. No para mantener la salvación, no para poder decir, ahora yo hago las obras para que vean que soy salvo, sino que es algo que tiene que salir naturalmente, por el simple resultado de que somos salvos por la gracia del Señor. Es como que debe ser tu nueva naturaleza. Sí, porque aquí dice tal cual en Juan 14:15, que ya lo leímos, dice, si me amaras, guardarás mis mandamientos. Entonces, eso va, ligado a lo que está diciendo Argenis. Eso sí, está brutal. Tengo aquí algo que anoté que me gustó mucho, dice, la gracia de Dios manifestada en Cristo es la base del perdón de los pecados y la redención de la humanidad. Sí. Romanos capítulo 6, verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Imagínate. Me encanta. Sí. A mí me encanta algo que yo tengo aquí, que dice, porque algunos no experimentan la gracia de Dios. Bueno. Entonces, el número 1 es incredulidad. Dice, y esta es la condenación, que la luz vio al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Juan 3:19. Sí. El orgullo, que dice, Dios resiste a los soberbios y a la gracia, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y la tercera es la falta del arrepentimiento, que es el que estás diciendo. Entonces eso a mí también me encantó, porque muchas personas se pueden preguntar, pero la gracia de Dios es para todos, sí. Pero no puedes ser incrédulo, ni orgulloso, ni tener falta de perdón, porque entonces ¿cómo puedes entender la gracia? Si tienes como que estas cosas arriesgadas a ti, no hay manera de que puedas entender la gracia si todavía tienes eso en tu corazón, en tu vida. Eso a mí me encantó, porque sí son preguntas que normalmente personas pueden hacerse. Sí, a uno se las hace, depende de qué te esté sucediendo en tu vida, porque estaba viendo un podcast y uno de los muchachos estaba contando algo que él hizo en su vida, pero bueno, el podcast que tú me dijiste que viste, hoy lo vi. Y uno de ellos estaba contando que cuando él estaba a la edad de 14 años, primero que él es hijo de pastor. Entonces como que, claro, como que los estándares en su casa en cuanto a ciertas cosas era bien alto y delicado. Era como que esto no, por esto y por esto y por esto. Pero aún así, bueno, muchacho que está experimentando cosas. Entonces él dice que se emborrachó con sus primos, pero que, vuelto nada con 14 años. Pero entonces él dice que al día siguiente, cuando él se despertó, él dice que él se despertó y se sintió culpable y estaba asustado, porque él dice, la puse, perdí todo, perdí la gracia, perdí mi propósito, mi llamado, lo perdí todo porque me emborraché.
y emborracharse está mal. Y entonces su papá, el pastor, porque en la casa estaba la abuela, solamente que la abuela, bueno, ustedes quieren hacer eso, bueno, tranquilo, hagan todo lo que ustedes quieran hacer, tú tranquilo, que bueno, que yo mañana hablo con sus papás. Sí, porque él dice que la abuela sabía, pero bueno, ella los dejó. Y entonces él dice que cuando él salió de la casa y que escondido a botar las botellas en la basura. Resulta que la abuela se fue detrás de él y las agarró y se las dio al papá. Y entonces después el papá lo llamó a capítulo y le dijo, cuando lo llamó, tenía ahí las botellas puestas. Y cuando él entró fue como que, ok, bueno, aquí. Pero entonces él lo primero que le preguntó al papá fue que, lo primero que le dijo fue como que, no, papá, yo no quiero perder mi llamado. Y yo siento que lo perdí. Y entonces el papá como que, tranquilo, por esas cosas no se pierde el llamado. ¿Por qué? Porque nos podemos arrepentir de nuestros pecados. O sea, no importa, porque es que vamos a cometer muchos pecados en toda nuestra vida. Pero si tú te arrepientes, tampoco, como lo dijimos ahorita, tampoco es que lo vas a agarrar a juego o hacerlo conscientemente siempre. Pero, o sea, el saber que tú te puedes arrepentir y Dios te va a perdonar y todas esas cosas van a pasar. Y Dios, igualito como tú lo dijiste, como se pueden leer la parábola del hijo pródigo o pueden ir a nuestro capítulo, el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Porque por eso Él pagó por nosotros. Porque no somos perfectos. Y tuvo que ocurrir ese sacrificio para poder ser salvos. Ok, ¿qué le podemos decir nosotros por ejemplo, a jóvenes de la iglesia que estén, no sé, equipo de alabanza de oración, danzarinas, que estén sirviendo, que estén haciendo las cosas que no son correctamente? ¿Qué le podemos decir nosotros? Bueno, podría decirle a aquellos jóvenes o personas que están, digamos, sirviendo en algún ministerio y están en algún pecado o saben que están haciendo algo que no es agradable delante de los ojos de Dios, que vuelvan a la gracia. Es como lo hemos venido diciendo hoy. Tú mencionaste algo importante y es que nosotros no debemos tener una licencia para pecar, que el hecho de que Dios nos vaya a continuar perdonando por nuestros pecados no significa que nosotros vamos a continuar pecando con intención de pecar, sabiendo que vamos a hacer un acto que no le agrada a Dios. Les diría que piensen en lo que es el dominio propio, lo que representa realmente vivir por el Espíritu. Cuando nosotros entendemos lo que representa cada uno de los atributos del fruto del Espíritu, podemos entender que uno de ellos es que debemos tener la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Tener la capacidad de poder decirle que no a las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Entonces le diría a las personas que vivan por el Espíritu, que obviamente hay momentos en los que nuestra carne va a querer sobresalir, pero automáticamente pensar en cómo lo haría Cristo. Yo diría que y otra vez la gente ya estará cansada de escuchar a Argenis diciendo y Jesucristo es nuestro estándar, pero la verdad es que Jesucristo es nuestro estándar. Entonces pensar qué haría Cristo. Así de simple, yo diría que Cristo estaría haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento con la intención de hacerlo. No, la respuesta lo más seguro es que no, porque Jesucristo fue perfecto. Entonces le diría, piensen en qué haría Jesús. Piensen en cuál sería su manera de comunicarse con tal persona que quizás nos está sacando de nuestras casillas. Piensen en cómo podría ser una respuesta para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros padres, la persona. ¿Cómo actuaría Jesucristo con una persona que está ahí en la calle necesitando la ayuda o una palabra de alguien? Entonces yo diría, bueno, estás haciendo algo que no le agrada al Señor, vuelve a Cristo. Que es el único que nos restaura, el único que nos transforma. Exacto, no te alejes. Porque yo puedo entender que muchas veces cuando uno está sumergido en el pecado, eso como que te apaga la llama, ¿sabes? Como que eso te va menguando. Y porque obviamente si estás sumergido en el pecado, evidentemente tú no estás cerca de Dios. Pero sí, o sea, no te alejes, no te vayas de la iglesia, no... Más bien acércate, o sea, acércate, busca ayuda, si no puedes solo, busca ayuda, habla con alguien que tú creas que te pueda ayudar, pero no hay pecado más grande que la gracia
y que el perdón de Dios no puede hacer por ti. O sea, no pienses que tu vida, como lo conté ahorita con el testimonio de ese muchacho que yo vi, que él pensó que había perdido todo, que como que había cortado relaciones con Dios, y resulta que no, más bien el Padre está, no te vayas, o si te fuiste, yo te recibo. Yo estoy aquí listo para recibirte. Y hasta, o sea, en la parábola del hijo pródigo, el papá salió de la casa, o sea, emocionado porque vio cómo regresó su hijo. Entonces, nunca te sientas como que el padre te va a rechazar o que no te va a perdonar por algo que tú hiciste. Siempre y cuando tú te estés arrepintiendo de lo que hiciste. Sin venir con el orgullo, sino con un corazón limpio y correcto. Y en arrepentimiento, tenlo por seguro que el Padre te va a perdonar y te va a recibir y te va a abrazar y te va a llenar de su amor y de sus bendiciones. Ahorita que dices eso, pienso que la sociedad está demasiado acostumbrada a juzgar y a señalar. La misma palabra en la historia donde Jesús, la mujer es apedreada, Jesús le dice, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser entendidos, que la gracia la da el Padre, no la damos nosotros. Entonces nosotros tenemos que abrazar, entender, ponernos en posición de otros, porque eso fue lo que Jesús siempre explicó, enseñó y dio a entender. O sea, que tengamos un corazón humilde, que tengamos entendimientos, que no señalemos, juzguemos y pisoteemos a otros y no nos creamos más porque creamos que nuestro pecado es menor que otro. Exacto, porque todos somos pecadores. Eduardo lo leyó, todos somos pecadores y lo que tenemos que ser es entendidos. Y bueno, y sin abrazar, obviamente, el otro lado del libertinaje. Exacto. O sea, ser entendidos. O sea, pedirle al Señor sabiduría. Sí. Y bueno, yo creo que si más nadie tiene algo que decir, podemos cerrar. Para terminar ahí con eso que acabas de mencionar, dice en Romanos, les dije que vamos a hablar acerca de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 20, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, Dios sabe y cuántos pecados hemos cometido y cuántos vamos a seguir cometiendo, y sin embargo Él extiende su gracia para con nosotros. Vuelvo y repito, esto no es diciéndole a la gente que tienen una licencia para pecar, sino todo lo contrario, que sí, eres pecador, va a sobreabundar la gracia de parte del Padre, pero ahora nosotros vivimos una vida que refleja ese sacrificio. Pero nunca pensar que no podemos venir al Padre como estamos, porque el único que nos puede dar la transformación es el Señor. Sí. No, el único que puede cambiar nuestras vidas es el Señor. Lo hemos intentado, los presentes tenemos testimonio de cuántas veces hemos intentado hacer las cosas por nuestra fuerza, nuestros cambios por nuestra fuerza, y hemos fracasado grandemente. Pero cada vez que hemos puesto nuestra fuerza en el Señor y hemos decidido que sea su voluntad y no la nuestra, hemos visto transformaciones increíbles. Hay cosas en mi vida personalmente que yo a veces hasta me da pena pensarlas y ver cómo el Señor me redimió de todas ellas es lo máximo. Entonces, pero es un proceso de santificación que solamente se obtiene viviendo conforme a su voluntad. Y no quiere decir que aquí somos perfectos, nadie lo es. Simplemente es diciéndole a todos aquellos que están escuchando y a cada uno de nosotros que las puertas del Señor están abiertas y el único que puede traer una transformación que dure y que sea para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien más nadie tiene algo que decir, ahí sí, puedes continuar con el cierre. No sé, bro. Le damos gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado el episodio. Regálenos un like. Les invitamos que compartan estos episodios con algún familiar, algún amigo. Si saben de alguien que necesita escuchar esto que hablamos hoy o los otros capítulos, compártanlo. Y como dice Beidalí, suscríbanse, que es gratis. Exacto, suscríbete que es gratis. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye.